La luna llena siempre había tenido un efecto extraño sobre mí. Desde niño me sentaba en la ventana, observando cómo su luz iluminaba el bosque que se extendía detrás de mi casa. Era un lugar de misterio, un laberinto de sombras y susurros que nunca dejaba de fascinarme. Sin embargo, nunca imaginé que esa curiosidad se convertiría en mi peor pesadilla. Una noche, impulsado por la adrenalina de la juventud, decidí adentrarme en el bosque. La luna brillaba intensamente y el aire estaba impregnado de un silencio inquietante, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. Con cada paso que daba, las sombras parecían alargarse, como si intentaran atraparme. Armado con una linterna y un cóctel de valentía y ansiedad, me adentré en la maleza. Mis sentidos estaban alerta, pero la emoción me empujaba a seguir. De repente, un aullido desgarrador resonó en la distancia. No era un sonido común, era un grito de agonía y furia, un lamento que helaba la sangre. Me detuve en seco, mi corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. Recé para que fuera solo el eco de un coyote, pero en el fondo sabía que algo más acechaba en la oscuridad. El aullido se repitió, más cerca esta vez, y la adrenalina me hizo sentir que podía desmayarme. A pesar del miedo que me invadía, seguí caminando, mi mente divagando en cuentos de la infancia sobre hombres lobo. Las leyendas decían que eran seres humanos atrapados entre dos mundos, condenados a vagar bajo la luna llena. ¿Podría ser que lo que había escuchado no era solo un mito? Cada vez que giraba la cabeza, creía ver sombras moverse detrás de los árboles, pero siempre resultaba ser solo una ilusión. Mi linterna iluminó un claro, y allí, en el centro, vi huellas enormes marcadas en la tierra húmeda. Eran huellas de un animal, pero no de cualquier criatura. El tamaño y la forma me hicieron temblar. Aún con miedo, decidí seguir las huellas, sintiendo que el impulso de descubrir la verdad era más fuerte que mi instinto de supervivencia. La oscuridad parecía tragarse la luz de mi linterna y el aire se volvió denso, como si el bosque mismo me estuviera atrapando. Volví a escuchar ese aullido, más cercano que nunca. La sangre se me heló al darme cuenta de que no estaba solo. Sentí que algo me observaba, y cuando giré la cabeza, vi unos ojos brillantes entre los árboles. Eran de un color amarillento, casi hipnóticos. Me congelé, incapaz de moverme. El ser salió de la sombra, y mis peores miedos se materializaron ante mí. Era una figura imponente, con pelaje denso y una apariencia grotesca, mezcla entre hombre y bestia. Sus músculos se tensaban bajo la luz de la luna, y su boca se curvaba en una mueca que parecía más una amenaza que un gesto amistoso. Cuando entendí lo que estaba viendo, un grito se ahogó en mi garganta. El ser avanzó hacia mí, y en un impulso de supervivencia, eché a correr. No me detuve a mirar atrás. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos mientras me adentraba más en el bosque, sintiendo que el monstruo me seguía de cerca, como un cazador persiguiendo a su presa. La maleza me arañaba la piel y las ramas crujían bajo mis pies, pero no podía detenerme. Finalmente, alcancé la orilla del río, donde el agua fría me recibió como un alivio momentáneo. Me dejé caer al suelo, jadeando, sin poder dejar de pensar en lo que había visto. No era solo un encuentro, era el inicio de una pesadilla que no podía prever. En mi mente, una y otra vez, regresaban las imágenes, aquellos ojos amarillos, la fuerza del ser, el terror que me invadió. Sabía que no podría volver a ser el mismo. La naturaleza había revelado su cara más oscura, y yo había sido testigo. La luna llena parecía reírse de mí mientras me quedaba allí, temblando, preguntándome si alguna vez podría encontrar la paz nuevamente. Los días que siguieron a mi encuentro con la criatura
fueron una tormenta de miedo y confusión. Cada sonido durante la noche me mantenía alerta. Aullidos, pasos pesados, susurros entre las sombras. Todo me recordaba que el bosque, mi antiguo refugio, se había convertido en un lugar de terror. Intenté olvidar lo que había visto, pero no podía. Esa imagen, esa figura, estaba grabada en mi mente como un tatuaje de horror, una marca imborrable que me perseguía y me atormentaba. Una noche, decidido a enfrentar mis demonios, volví al bosque. Era un intento de reconquistar mi propia valentía, de demostrarme que no había nada que temer. La luna brillaba una vez más, y me adentré en la oscuridad con una mezcla de determinación y ansiedad. La brisa fría acariciaba mi rostro mientras las sombras danzaban a mi alrededor, jugando con mis nervios y recordándome el peligro que acechaba en la penumbra. Cada paso que daba me llenaba de inquietud, pero seguí adelante. Caminé más allá del claro, hacia un lugar donde nunca había estado. Mis pasos resonaban en la penumbra y el aire se volvía cada vez más pesado, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Justo cuando pensaba que iba a darme por vencido, llegué a un antiguo altar de piedra cubierto de musgo. Parecía un vestigio de tiempos pasados, un lugar que había sido olvidado por el mundo, y su presencia me inquietaba. No sabía por qué, pero sentí que tenía que permanecer allí. Fue entonces cuando escuché el murmullo de voces. No eran gritos, sino susurros, como si la naturaleza misma estuviera hablando. Me acerqué, intrigado y aterrorizado al mismo tiempo. A medida que me acercaba, comprendí que no estaba solo. Un grupo de figuras se congregaba alrededor del altar. Eran hombres, pero sus miradas eran salvajes, y había algo en su comportamiento que me llenaba de inquietud y temor. Sus rostros estaban iluminados por la luz de la luna, pero en ellos había una oscuridad profunda. Sin darme cuenta, había sido observado. Uno de ellos, un hombre de cabello desgreñado y ojos intensos, se giró hacia mí. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi la mezcla de odio y reconocimiento en su mirada. Antes de que pudiera darme la vuelta, el grupo se acercó. Sus murmullos se tornaron en gritos, palabras en una lengua desconocida que resonaban en mis oídos como un eco de advertencia. En ese momento, comprendí que había cruzado una línea que no podía retroceder. Intenté escapar, pero mis pies estaban pegados al suelo. La multitud se movía como una marea, y lo que comenzó como un ritual en la penumbra se transformó en un grito desgarrador. El hombre que me miraba antes dio un paso al frente, y lo vi transformarse. Su cuerpo se contorsionó de forma grotesca, y en un instante se convirtió en una bestia, una versión aún más aterradora de lo que había visto la primera vez. Su transformación era un espectáculo que desafiaba la lógica, un acto de magia oscura. Esa transformación me paralizó. La furia en sus ojos era palpable, y con un aullido que resonó en la noche, se lanzó hacia mí. Corrí como nunca antes lo había hecho. Mis pulmones ardían. El terror se apoderaba de mí. No sabía si los hombres lobo eran hombres que se convertían en bestias o bestias que podían caminar como hombres, pero la verdad se volvía cada vez más confusa y aterradora. Las sombras se cernían sobre mí como un velo, y mi mente gritaba que debía escapar. Logré salir del bosque, pero el eco de esos gritos y la imagen de la transformación permanecieron en mi mente. No podía volver a ser el mismo. Sabía que algo oscuro habitaba en mí, como un secreto que se negaba a ser revelado. Cada noche, el temor me invadía mientras la luna llena se acercaba, recordándome que no podía escapar de lo que había presenciado. La línea entre la razón y la locura se volvía borrosa, y cada sonido nocturno me acercaba más a la locura. Mis días
se convirtieron en una lucha interna. Intentaba seguir con mi vida normal, pero el peso de aquella experiencia me seguía como una sombra. Cada aullido en la noche, cada viento frío que soplaba, parecía burlarse de mí. Una noche, mientras me despertaba sudoroso de una pesadilla, decidí que tenía que volver al bosque. Algo dentro de mí necesitaba respuestas, y la única forma de conseguirlas era enfrentándome nuevamente a lo desconocido. Mi corazón latía con fuerza mientras tomaba esa decisión, sabiendo que la próxima vez no podría escapar tan fácilmente. El ciclo de la luna llena se aproximaba y con ello la posibilidad de un nuevo encuentro. La idea de enfrentar nuevamente a la criatura me atormentaba, pero también sentía un extraño impulso que me empujaba a buscarlo. La noche anterior a la luna llena, finalmente decidí regresar. Me preparé mentalmente, convencido de que debía enfrentar lo que había visto y quizás encontrar la verdad detrás de aquellos seres. Equipado con una linterna, un viejo cuchillo y una mezcla de determinación y miedo, regresé al claro donde todo había comenzado. La luna brillaba con fuerza y el aire estaba cargado de electricidad, como si el propio bosque estuviera en alerta. Cuando llegué al altar, todo parecía estar en calma. Sin embargo, la sensación de que algo se aproximaba era inminente. Mi corazón palpitaba con fuerza y en un instante sentí la presencia de otros. Los hombres, los mismos que había visto la última vez, emergieron de las sombras. Estaban allí, rodeándome, con miradas feroces y posturas amenazantes. Aquel que había visto transformarse fue el primero en acercarse. Su mirada me taladraba. Podía sentir el odio y la rabia emanando de él como un torrente. Con un aullido desgarrador, los demás comenzaron a transformarse también. No podía creer lo que veía. Era como un ritual de invocación, un llamado a lo desconocido. La luna llena parecía tener un poder hipnótico sobre ellos, y yo era el objeto de su atención. Decidido a no ser víctima nuevamente, levanté mi cuchillo. No sabía si era un acto de valentía o desesperación, pero no podía dejar que me atraparan. El líder se abalanzó sobre mí, sus garras alzándose en el aire. Fue un instante de lucha, y aunque mis movimientos eran torpes, logré esquivar el ataque. La adrenalina fluía por mis venas mientras me preparaba para el próximo movimiento. Corriendo hacia el bosque, sabía que no podía escapar de lo que había desatado. El aullido de los hombres lobo resonaba a mis espaldas y sus pasos se acercaban rápidamente. Corrí sin rumbo, las sombras se cerraban a mi alrededor, pero no podía dejar que el miedo me dominara. Finalmente, encontré un refugio entre unos árboles densos. Me escondí, esperando que la oscuridad me protegiera. La respiración entrecortada y el silencio del bosque creaban una sinfonía aterradora que llenaba mis oídos. De repente los aullidos cesaron. Estaba rodeado y podía sentir que me observaban. Una voz resonó en la oscuridad. Era el mismo hombre que había visto transformarse. Sus palabras eran profundas y resonaban en mi mente. «Eres uno de nosotros ahora», dijo, y su tono era tanto una advertencia como una invitación. En ese momento comprendí que no podía escapar. La conexión entre nosotros era más fuerte de lo que había imaginado. La línea entre humano y bestia se desdibujaba y la noche me envolvía. La luna se desvaneció, pero la bestia que llevaba dentro nunca moriría. Acepté mi nuevo destino y el eco de mis aullidos se unió a los de mis nuevos hermanos. La oscuridad no era mi enemiga, era mi hogar. Comprendí que la verdadera transformación no era solo física, sino una liberación, un renacer en la noche eterna. Así, con cada aullido, dejé atrás el último vestigio de mi humanidad y abracé lo que realmente era,
convirtiéndome en parte de un mundo más grande y oscuro del que jamás había soñado.